oración. Yahweh, gracias te damos por poder estar reunidos para aprender de tu palabra. Gracias, Yahweh, porque tu misericordia se renueva cada día. Por eso podemos estar aquí en comunión contigo, en armonía con los hermanos. Te ruego, Yahweh, que tú nos estés hablando a través de tu palabra. Gracias porque siempre tienes algo que mostrarnos. Te ruego, Yahweh, en el nombre de Yeshua, por los hermanos que no han venido hoy. Te ruego, Yahweh, que tu Ruach, tu Espíritu, esté tocando sus corazones, esté haciendo que tengan necesidad de ti, necesidad de buscarte, necesidad de tu palabra. En el nombre de Yeshua atamos tu espíritu contrario a tu verdad, tu espíritu que se oponga, Padre, a aprender tu palabra, a hacer que las personas vengan aquí a este lugar. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias, Yahweh, por el amor incondicional que tiene por nosotros. Ayúdanos a conocerte cada día más, a acercarnos más a ti, Padre. Gracias por el anhelo que tienes de nosotros, por el amor que tienes por nosotros, que no importó dar tu vida en esa cruz por nuestros pecados. Gracias, Yeshua. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor cada día que nos muestras en cada rincón de nuestras vidas, en cada lugar. Te ruego, Padre, todas estas cosas y te ruego que tú estés poniendo palabras en mi boca y seas tú el que estés hablando a través de mí. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a arrancar hoy con la parashá, este Shabbat. Que estamos estudiando el libro de Éxodo. Y la parashá de hoy va de Éxodo 25:1 a Éxodo 27:19. Y bueno, para empezar, ayer creo hablábamos con mi esposa y me decía, dice, está media complicada esta porción, ¿no? Porque vamos a ver ahora que nos habla sobre la construcción del tabernáculo. Entonces empieza con un montón de medidas, ¿no? Empieza a decir, bueno, el tabernáculo será así, tendrá estas medidas, será de oro. Bueno, el arca, la menorá, como tenemos aquí, la representación de la menorá. Entonces, si bien se podría hacer un estudio profundo y ponernos a investigar qué simboliza cada cosa, que tiene un simbolismo enorme cada cosa que había dentro del tabernáculo, a veces perdemos de vista el contexto general de lo que viene sucediendo, ¿no? Y para el contexto, para que recordar, empezamos el libro de Éxodo viendo que el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿no? Y que Yahweh dice que se acordó de ellos y que bueno, que los iba a liberar, y mandó a Moisés a liberar al pueblo. Y en Isaías, no recuerdo ahora bien dónde está, pero dice que Yahweh vio a Israel y dijo, ya es tiempo de amores. Se estaba refiriendo a Israel como una mujer que ya estaba en tiempo de amores. ¿Por qué? Porque la nación de Israel ya había crecido. Dice que eran más que los egipcios. Y entonces los liberó y en la parashá anterior vimos que Yahweh da un montón de ordenanzas o de propuestas. Porque vamos a leer vamos a volver a la parashá anterior, el capítulo 21, versículo 1. Un versículo muy cortito. Le da leyes y ordenanzas y les dice, estas son las leyes que les propondrás, ¿no? Y me hacía, cuando leía esto, pensaba que le propondrás, como cuando un esposo le propone, un hombre le propone matrimonio a una mujer. O sea, él le propone algo. Si la mujer está de acuerdo, está en ella aceptar o no. Y aquí Yahweh le propuso. ¿Por qué? Porque Yahweh quería casarse con el pueblo de Israel, quería ser su esposo.
como en un futuro vamos a ir a las bodas del Cordero y también nosotros nos vamos a volver a casar, porque ahora no vamos a ver toda la historia del divorcio y lo que fue que pasó, pero nos vamos a casar de vuelta con Yahweh. Pero aquí vemos que hubo una propuesta y el pueblo aceptó, aunque dice que al principio se asustaron un poco de los relámpagos, del fuego, de todo lo que había cuando Yahweh estaba dando las ordenanzas y le dijeron a Moisés, escuchalo vos y nosotros vamos a ir de tus labios porque no queremos acercarnos porque tenemos miedo de morir. Pero ellos aceptaron esa propuesta de Yahweh. Entonces vemos que se firmó el contrato, ¿no? Donde Yahweh, igual que una novia y que un esposo, tienen como una especie de contrato que le dicen amarás, le dicen no recuerdo cómo es que dice ahora, en prosperidad o en cuando vaya mal, ¿no? Que el juez dice un montón de cosas, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenía que hacer la novia, que era Israel, era guardar los mandamientos. Y él les dijo guardar los mandamientos, y él también tenía su parte, que si ellos guardaban los mandamientos, él los iba a cuidar, iba a prosperar su camino, iba a darle todo lo que necesitaran. Y entonces ahora vamos a entrar para lo que vamos a ver hoy, que él le pide que le haga un tabernáculo, o un lugar donde habitar él, donde orar, donde él estar para encontrarse con su pueblo, que vendría a ser solo una casa. A veces tratamos de pensar espiritualmente, decir, wow, mirá, pero en realidad era una casa, como todo esposa y esposa, como dice en Génesis, que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y será una sola carne. Todos quieren, hay un dicho que dice, el casado casa quiere, y bueno, Yahweh era lo que quería hacer, que le hicieran una casa para que él viniera a vivir con ellos, ¿no? con su pueblo de Israel. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 25, vamos a leer versículo 1 al 7. Perdón, esta para allá, el nombre de esta para allá es ofrendas o terumá en hebreo. Y bueno, ahora sí vamos a leer. Dice capítulo 25 del 1 al 7. Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de carneros teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de ágata para el efod y para el pectoral. Aquí vemos, ¿no?, que Yahweh dice que quiere que den de corazón y por voluntad. Pero si prestamos atención en las cosas que nos pide, no le pide a los hijos de Israel que den una piedra, ¿no? O que le den un litro de agua, sino que él le empieza a pedir oro, plata, cobre, y bueno, porque después empieza a pedir cosas menos valiosas, digamos. ¿Por qué? Porque algunos no tendrían. Si bien recordemos que salieron de Egipto con un montón de cosas que los egipcios le dieron, y que fue Yahweh que les hizo dar a los egipcios ese oro y esa plata, ¿no? Vemos que pide para que le construyan ese templo cosas buenas, ¿no? Como la plata, el carmesí, el lino fino, bueno, las piedras preciosas y esas cosas. Y muchas veces Yahweh nos pide a nosotros, y también Él cuando exige algo nos exige que nosotros pongamos de lo mejor que tenemos. Y vamos a ver en 2 de Samuel un ejemplo muy claro de eso. En 2 de Samuel 24:24. Para el contexto, aquí en 2 de Samuel 24:24 estamos hablando de, si recuerdan, que David hace un censo y que ya le había mandado a hacer ese censo y que él en cierta manera había querido tener soberbia y haber pensado, hago un censo porque somos
miles de soldados y con estos miles de soldados yo gano las batallas. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que no es de espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. O sea que David se fue cegado por un momento a hacer ese censo para pensar que las batallas las ganaba el ejército de Israel, cuando no era así, sino que la ganaba por Dios, y Dios se enojó. Entonces hubo gran mortandad por ese error de David. Y bueno, después que pasaron todas las cosas malas, Yahweh le dice que haga una ofrenda. Entonces él va a cierto lugar a hacer esa ofrenda, y el lugar, y el hombre que era dueño de ese lugar dice que le daba todo para hacer la ofrenda. Le daba los carneros, le daba los toros, le daba la leña, todo. Pero David dijo que no. Y en el versículo 24, del capítulo 24 de 2 de Samuel, dice: y el rey dijo a Arumá: no, sino por precio compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahí vemos que David, creo que en muchas cosas es un ejemplo para nosotros. Y ahí vemos que en esto también es ejemplo, aunque se equivocó muchas veces, como nos equivocamos nosotros, en esto es un ejemplo para nuestras vidas, que él dijo a Dios lo que no cueste nada. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales ahora, sino estoy hablando del tiempo que le dedicamos a Yahweh, ¿no? Del tiempo de la oración, del tiempo de aprender de su palabra, del tiempo de venir a congregarnos, que a veces decimos: no, estoy cansado, no, no puedo, o oro 15 minutos y bueno, tengo que hacer tal cosa. Pero aquí vemos que no tenemos que hacer lo que nos cueste poco, sino que por más que nos cueste orar, por más que nos cueste leer la parashá, aunque sea los Shabbat, los tenemos que hacer, porque tenemos que darle lo que nos cueste a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. ¿Qué nos va a costar a nosotros venir aquí, no sé, 2 horas que dura la reunión, un poquito más, a aprender de su palabra? Esas son las ofrendas que Él quiere de nosotros. No quiere el dinero si Él es dueño de todas las cosas. Vamos a volver ahora a Éxodo 25 y vamos a leer el versículo 8. Vemos que dice en el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo, dice: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí podemos ver algo muy hermoso de parte de Dios, que Él tiene un anhelo de habitar con nosotros. Como en el principio de la creación, Él habitaba con Adán y con Eva. Dice que se paseaba por el jardín, y ahora vamos a leer, pero por nuestra desobediencia, porque nuestra desobediencia manchó el jardín del Edén y nos manchó a nosotros mismos, Él no pudo ya habitar con nosotros. Vamos a buscar Génesis 3:8. Para el contexto aquí, la mujer ya había probado el fruto de que Yahweh le había dicho que no podía probar. Y dice en el versículo 8 de Génesis 3: y oyeron la voz de Yahweh que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Ahí vemos que Él desde el principio quería habitar con nosotros. No quería ser un Dios que para muchas personas está allá, lejano, inalcanzable, como Rubén compartió, que oran y parece que no pasa nada, sino que Él quería estar entre medio de nosotros, como en el jardín aquí. Pero por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, eso se tuvo que terminar. Después la consecuencia de eso fueron que Dios echó a Adán y Eva del jardín del Edén. Y bueno, esa comunión que Yahweh anhelaba se terminó. No pudo ser más. Y vamos a ver otros versículos que afirman que Él quiere estar, que Él anhela estar con nosotros. Vamos a ver en
Santiago 4:5. Dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí vemos que dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Y otra cosa que me venía a la mente, ¿no?, cuando yo pensaba esto, que en el jardín de Edén y en el templo que Yahweh estaba pidiendo que le hicieran, ¿no?, los hombres, ¿quién habitaba? ¿Quién iba a habitar? ¿Quién habitó en el jardín de Edén y quién habitó en el templo? ¿Yahweh o Yeshua? Yeshua, porque Dios, Yahweh, dice que nadie lo vio jamás y no podíamos ser capaces de soportar la gloria de Él. Entonces Yeshua era el que habitó. ¿Por qué? Porque Yeshua es Yahweh, es el mismo Dios hecho carne. Entonces vemos que, aunque en ese momento no se había hecho carne todavía, vemos que Él tiene un anhelo, Yeshua, que es el mismo Yahweh, el Padre, que es el mismo Hijo, como vimos hace varios tiempo atrás en Juan 14, que hablaba de que el Padre y el Hijo, que eran uno solo. Vamos a ver ahora también cómo Él nos anhela, y vamos a buscar un libro que muchas veces es poco usado. Vamos a Cantares, capítulo 5. Cantares, que está después de Génesis y antes de Apocalipsis. No, está después de Proverbios y después de Eclesiastés. Ahí está Cantares, antes de Isaías. Creo que es un libro que me parece que lo usan los enamorados nomás. Hay pocas prédicas sobre este libro, pero la verdad que si sacamos el amor de enamorados de nuestra mente, digamos, de ese hormigueo en la panza, vamos a ver que nos está hablando del amor que Yahweh tiene por Israel, por su pueblo. Y vamos a leer entonces Cantares 5, del 2 al 8. Y dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz, ahí está hablando Israel, o la esposa, o la novia, como quieran decirle, ¿no? Es la voz de mi amado que llama. Ahora es la voz del amado, dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Ahí vemos que Yahweh, que el esposo, que Yeshua, quiere que le abramos, ¿no?, la puerta para Él venir, ¿no? Y dice que su cabeza está llena de rocío, de gotas de la noche. Y que muchas veces sabemos del anhelo que Dios tiene con nosotros, ¿no? Pero ¿qué le contestamos muchas veces, ¿no? Dice en el versículo 3, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestirme? Vemos que Él está afuera y está llamando, y nosotros le decimos: no sé, me he desnudado la ropa, ¿cómo me voy a vestir y a ir a abrirte? ¿No? Muchas veces ese desnudar de la ropa nos está hablando que nos hemos alejado de Él, nos hemos alejado de su palabra, de sus mandamientos, ¿no? Y vemos que sí, dice: he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Ahí vemos que pone excusas, ¿no? Porque eso es representación de nosotros. Ponemos excusas muchas veces. Me ensucié. O estamos en nuestra casa y hay reunión, decimos: ya me acosté, ahora no voy a levantarme para la reunión, ¿no? Y muchas veces son excusas tontas, porque ¿cómo nos vamos a ir a hablar de la puerta a nuestro esposo porque tenemos los pies sucios? Imagínense en nuestra vida diaria, que nuestra esposa esté afuera golpeando la puerta y nosotros le digamos: no, mirá, no, que me ensucié. Calcule cuando entra, no, revolea con algo, ¿no? Pero vemos que aquí vemos el anhelo que Él tiene por entrar, ¿no? Y por habitar con nosotros, o entrar en nosotros mismos, porque Él quiere que nosotros seamos esa habitación.
Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ahí vemos que él dice que metió la mano adentro de la ventanilla y quiso entrar, pero sin embargo, él no entró. ¿Por qué? Porque sabemos que Yahweh, que Yeshua es un caballero, que él no puede hacer algo en contra de nuestra voluntad. Entonces él no va por más que él intente muchas veces y hace fuerza para que nosotros lo aceptemos, para que nosotros guardemos sus mandamientos, él, si nosotros no queremos, él no nos va a forzar a hacer lo que no queremos hacer. Pero ¿qué dice la esposa? Dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Creo que cuando tenemos un encuentro, aunque en este caso dice que vio solo la mano, cuando vemos, aunque sea la mano de Yahweh, nuestro corazón se conmueve, ¿no? Y dice versículo 5, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría. Ahí vemos que, aunque se levantó por estar desnuda y por estar acostada y por estar descansando, dice que estaba como pesada, como que no podía, ¿no? Dice que corrió todo eso sobre la manecilla del cerrojo. Dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado. Muchas veces Yahweh o Yeshua nos da oportunidades, llama a la puerta, nos golpea, intenta hasta meter la mano para que veamos que Él está ahí, pero nosotros no queremos. Y muchas veces reaccionamos, pero cuando reaccionamos es tarde, ya él ya pasó. Dice aquí, abrí yo a mi amado, pero mi amado ya había pasado. Tras su hablar salió mi alma, y lo busqué y no la hallé. Lo llamé y no me respondió. Vemos que dice que el alma nuestra salió, pero ya era tarde. Y sin embargo no encontró a Yeshua, sino que dice, y me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Ahí vemos, ¿no?, que dice que en vez de encontrar lo que andábamos buscando, cuando Yeshua vino y no le hicimos caso, encontramos cosas malas. Encontramos que nos golpeen, o encontramos cosas que nos hacen daño. ¿Por qué? Por no hacer caso a tiempo la palabra de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él quiere ver en ese tiempo, como estamos viendo, una representación del templo, el templo hecho de mano, ¿no? Y ahora Él quiere venir a vivir, a morar en nosotros, porque Yeshua cuando murió dijo que nuestro cuerpo iba a ser templo del Espíritu Santo, dice de la Ruach en 1 Corintios 6, 19. Y ahora vamos a volver a Éxodo 25. Ya vimos el anhelo que Él tiene por estar con nosotros, el anhelo porque abramos la puerta de nuestro cuerpo, que es hoy en día su tabernáculo. Y vamos a leer ahora el versículo 9 del capítulo 25. Dice, conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahí vemos que Él tiene el tabernáculo, la casa o lo que Él quiere para nuestras vidas es de acuerdo a lo que Él dice, a lo que Él nos mostró. No depende de lo que nosotros pensamos o de las fuerzas que nosotros tenemos o de lo que nos parezca a nosotros que es la voluntad de Yahweh. ¿Y por qué es eso? Porque todas las cosas fueron hechas para Él. Vamos a ver en Colosenses, un versículo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra,
en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí vemos que todo depende de Él, todo es para Él, todo fue hecho por Él. Muchas veces hoy en día en muchas iglesias se ha metido la psicología en las iglesias, pero vamos a decir que una psicología negativa, donde te dicen, no, porque vos tenés que sentirte bien, porque Dios a vos te tiene que bendecir, todo ronda en nosotros y en nosotros. No importa si Dios, lo que diga Dios. Muchos dicen, no, vos adoralo como a vos te parezca, que está bien, si vos lo haces de corazón, está bien, pero no es así, no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice en Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que a Dios no le importa si lo que nosotros hacemos es de corazón, o es con toda la fuerza que tengamos, o es lo que queremos hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es su voluntad y su palabra. Y no depende de, bueno, yo voy a hacer de acuerdo a mis fuerzas. No, de acuerdo a lo que Él dice, no de acuerdo a mis fuerzas. ¿Por qué? Porque no importa si nosotros estamos cansados, si nosotros estamos debilitados, si nosotros estamos enfermos, nos estamos sintiendo mal. ¿Por qué? Porque Él mandó a hacer las cosas así. No depende de nosotros, de nuestro pensamiento. Y eso muchas veces me pasa a mí, ¿no? Que soy una persona muy lógica, entonces quiero hacer las cosas de acuerdo a lo que mi lógica dice, a lo que mi mente dice, pero ahí vemos que no es así. La vida del cristiano no es así, sino que tenemos que hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que este libro dice. Muchas veces no podemos encontrar un versículo puntual para lo que estamos viviendo, ¿no? Pero si conocemos la historia, el desarrollo de una historia, ahí vemos que son historias parecidas a lo que pasa en nuestra vida. Entonces la podemos poner como en un espejo y reflejar con nuestra vida. Y decir, bueno, a ver, David hizo esto y le pasó esto. ¿Yo qué hago? Yo hago esto, que es medio parecido, y me va a pasar lo que le pasó a él. No hay un versículo puntual, pero muchas veces hay historias que se parecen, ¿no? a eso. Muchas veces nuestras decisiones pueden ser decisiones importantes o no. Son basadas en nuestro intelecto, son basadas en nuestros pensamientos, en la capacidad que nosotros tenemos. Pero no es así, sino que tiene que ser de acuerdo, como dijo ahí en Éxodo, de acuerdo a lo que te mostré, de acuerdo a mi plan. Dios no te pide, decir, no, Rubén, de acuerdo a lo que vos podés, hacer una casa para mí. Capaz Rubén, dice, yo no puedo, yo hace unos 4 palos voy a poner así, pero no, él dio medidas, dio cosas que de qué materiales tenía que ser, ¿no? Tal vez si le preguntamos lo que hicieron en el tabernáculo, si Dios le hubiera dejado, hubieran hecho, no sé, capaz hubieran hecho algo lindo, pero no a la medida que Dios quería. Pero Dios dio exactamente las medidas, que tenía que ser de oro, de plata, y en nuestra vida es así. La voluntad de Dios es así para nuestras vidas también. Muchas veces estamos en la voluntad permisiva, o sea, hacemos cosas y nos salen bien. ¿Por qué? Porque Dios dice, bueno, está. No quería que lo hicieras así, pero bueno, por lo menos lo estás haciendo. Entonces nos bendice. Pero ¿cómo serían nuestras vidas si realmente supiéramos la exacta voluntad de Él? Porque imagínense al pueblo de Israel que Dios no le hubiera dicho medidas ni nada, ¿no? Tal vez hubieran hecho, como dije antes, algo lindo, pero no hubiera sido la bendición que fue hacer aquel tabernáculo. Entonces nuestra vida es igual. Tenemos que tratar de buscar la perfecta voluntad de Yahweh. Sé que muchas veces es difícil y sé que muchas veces, porque me pasa a mí, no sabemos cuál es realmente la exacta voluntad. Nos cuesta escudriñar. Pero primero, como dije, tenemos los ejemplos en la Biblia para ver los que realmente hicieron su voluntad, cómo fue que la hicieron. Y segundo, que tenemos que buscar que lo que vayamos a hacer traiga paz a nuestras vidas. Vamos a ver en Primera de Reyes ahora,
algo que habla sobre eso. Primera de Reyes 19. Y vemos que dice que Elías estaba, para el contexto, estaba escondido en una cueva y que Yahweh le tenía que hablar. Y dice que, vamos a leer el 11, desde el 11 hasta el 13. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí Yahweh que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice que ahí vemos que Elías ya conocía a Yahweh, ¿no? Y se dio cuenta, dice, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí vemos que Elías conocía la voz y conocía la voluntad, y Yahweh obviamente que le había hablado muchísimas veces. Entonces dice que un silbido apacible y delicado. Ahí vemos que cuando Yahweh le habló, a Elías era un silbido apacible y delicado. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, tenemos que tratar de encontrar ese silbido apacible y delicado que nos da shalom, que nos da paz. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Que esa respuesta a la voluntad de Dios nos traiga paz a nosotros y a la persona que está alrededor de nosotros. Porque muchas veces nosotros por nuestras ansias, por nuestras ganas de hacer las cosas, decimos, sí, no, esto me trae paz. Y sin embargo le decimos a nuestra esposa, voy a hacer tal cosa. Y salta y dice, ¿qué? ¿Cómo? No, pero para mí es la voluntad de Dios. Y no, pero... Entonces, si somos una sola carne, tenemos que ver que los dos estemos de acuerdo, porque si a una sola parte le trae paz, algún problema hay. No quiero decir que la otra persona sea más espiritual o no, pero sí, le tiene que traer paz a las dos personas. O en el caso de que alguien no tenga pareja, a un tío, a un hijo. Pero esa decisión que vamos a tomar nos tiene que traer paz. Y entonces eso es lo que Yahweh quiere para nuestras vidas. Primero venir a morar en nosotros, porque era una representación el tabernáculo que hicieron en la casa de Israel. Era una representación de lo que iba a pasar después de la muerte de Yeshua, que Yeshua a través de su espíritu, de su ruach, viene a morir en nosotros. Pero Él no habita en un lugar sucio y en un lugar desordenado, sino que Él habita en un lugar de santidad. ¿Y cómo sabemos cómo obtenemos esa santidad? Esa santidad y esa limpieza de la vida la obtenemos a través de la lectura de la palabra y del saber la voluntad de Dios. Porque muchas veces leemos la palabra, pero no podemos aplicarla a nuestras vidas. Entonces era eso lo que quería compartir con ustedes. Y vamos a estar orando para terminar esta reunión, para que Yahweh pueda mostrarnos la verdadera voluntad que Él tiene para nuestras vidas y que nos ayude a hacer un templo de acuerdo a lo que Él dice, que el templo que es nuestro cuerpo sea con las medidas y con los materiales que Él quiere, no con las medidas y los materiales que a nosotros se nos vienen a la mente o a nosotros por nuestro conocimiento o por nuestra experiencia queremos hacer. Amén. Si puede, vamos a estar orando entonces.
Yahweh, gracias te damos.